vamos con nuestro panel de constituyentes, porque ya es oficial, el 4 de septiembre tenemos fecha, ¿cierto?, para el plebiscito de salida. Esta semana que viene será clave para las definiciones en el Pleno sobre el sistema político, por ejemplo, y sobre el sistema judicial. Y además todo esto bajo un ambiente de crecientes críticas, cuestionamientos, incluso de personajes como el expresidente Ricardo Lagos. ¿Cómo encauzar este camino frente a estas primeras encuestas que dan creciendo el rechazo? De todo eso vamos a hablar con nuestros invitados. Patricia Politzer, bienvenida. Hola, Connie. A la casa, ¿cierto? En TVN. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Constanza Schoenhout, bienvenida también. Ya estuviste hace poco, igual también que Constanza Juve. Bienvenida. Y también Ricardo Montero. Tres Constanza de la mesa. Sí, exactamente. Sí, Mira, somos mayoría. Son minoría, No, ustedes dos. Las mujeres. Y hartas mujeres. Entre las mujeres. Oye, les preguntaba yo, les planteaba más o menos el escenario en el que estábamos, ¿cierto? Un escenario donde viene una semana clave, pero que también donde han aumentado, parecido, más encuestas que muestran al menos creciendo el rechazo y cuestionamientos, por ejemplo, del expresidente Ricardo Lagos, que dijo que hay que hacer un cambio en el trabajo de la convención. Lo voy a leer por si algunos no lo leyeron. Me temo que, si no, podemos tener una constitución muy inadecuada para las necesidades del país. ¿Cómo les cayeron las palabras del expresidente Constanza? A ver, yo esto lo he dicho harto. Creo que es sano y le hace bien al proceso que todos puedan involucrarse de igual manera en el debate que estamos dando. Creo que es importante rescatar que ha sido un proceso súper transparente y eso también ha permitido que todos vayan siguiendo las conversaciones. A veces se hace muy difícil y yo creo que eso es uno de los factores también que ha dificultado la relación y el diálogo entre la ciudadanía y la convención. Es mucha información dando vuelta, es difícil seguir cada uno de los trabajos, pero efectivamente aquí el objetivo, yo creo que estamos todos remando para el mismo lado y todos esperamos más o menos lo mismo, o más bien, todos esperamos lo mismo, que es una constitución que permita cambiarle la vida a las personas para bien. Y yo creo que vamos avanzando en esa dirección, que nos cuesta comunicarlo, pero que efectivamente aquí se trata de lograr una constitución más democrática, una constitución de derecho y una constitución de nuevo, que mejore la vida de las personas. ¿Y se está consiguiendo eso? ¿Cómo le llegan a un socialista las palabras del expresidente Ricardo Lagos? Como ha sido todo el trato de los socialistas hacia afuera. Nosotros hemos dicho desde el primer momento, bienvenidas todas las críticas, este tiene que ser un proceso abierto a la ciudadanía realmente, y ahí están todos los actores. Nosotros creemos que el gobierno, los poderes del Estado, todos tienen derecho a participar de este debate, y nosotros tenemos que recibirlo con humildad. Pero no es cualquiera Ricardo Lagos. Por eso lo invitamos también a la comisión, él hizo su exposición allá, hablamos de sistema político, es un expresidente y hay que escucharlo de forma atenta, de forma humilde, y ver qué podemos recoger de eso. ¿Y hay que hacer cambios, como dice él? Este es un proceso en que está en comisión y ahora vamos al pleno, por ejemplo, en sistema político. Y ahí hay que revisarlo en el pleno. Hay cosas que mejorar, por cierto, y es parte del proceso de todas las normas. Ya vamos a hablar del sistema político, vamos para allá. Pero partamos primero en esta conversación inicial, Patricia Politzer. Las palabras del expresidente Lagos, ¿cómo caen? Yo estoy de acuerdo con mis compañeras y compañeros constituyentes en que la Constitución no es de la Convención. La Constitución es de todos y todas las chilenas. Y por lo tanto, bienvenidas las críticas, las opiniones. Pero debo decir que a mí no me gustaron las palabras del presidente Lagos. ¿Por qué? Porque él está señalando que hay muchas cosas que cambiar cuando las cosas todavía no se han acordado, no se han avanzado lo suficiente para empezar a cambiarlas. Sin duda. Pero él critica específicamente algunas cosas que se han aprobado. ¿Cómo cuál? Él critica que se han aprobado en las comisiones, por ejemplo, el tema del sistema judicial. Podemos discutir mucho sobre eso, pero mira, yo entre todas las críticas, primero quiero invitar a la ciudadanía a leer los textos aprobados. Sí. Es tanta la crítica que le he preguntado a los especialistas, a los que hacen columnas, en fin, a los expertos. Les he dicho, ¿qué de lo aprobado habría que sacar de inmediato para que esta no sea una constitución inadecuada? Hasta ahora no he encontrado respuesta en las cosas aprobadas por el Pleno, porque aquí una cosa es la comisión, donde cada uno puede plantear su posición y, por cierto, en un país que
estalló en una crisis política social, a la que ahora se le agrega una crisis económica, es obvio que hay muchas demandas, muchas frustraciones de hace muchas décadas, y eso se plantea con mucha rabia, con esa frustración, con mucha fuerza. Y después viene todo el proceso de debate y de votación en el Pleno, donde esto vuelve a un cauce se modera, natural. el rol moderador de alguna manera que se habla o que se espera del Pleno. Ahora, también hay quienes sostienen que si se critica o se cuestiona o se comenta cuando ya está aprobado, ¿cierto?, por el Pleno, ya no hay mucho que hacer. En cambio, la crítica previa, cuando todavía las normativas están saliendo recién de las comisiones, tal vez la gente, los convencionales, escuchan las críticas que vienen de afuera, ¿o no, Constanza? Sí, absolutamente. A ver, yo creo que aquí hay un problema de diagnóstico respecto a la Convención Constitucional por parte de los convencionales, que es que pareciera que lo esencial de un proceso constituyente es cambiarlo todo, ¿no? Apretar un botón de reseteo, como decía una convencional constituyente hace poco, había que apretar un botón de reseteo, borrón y cuenta nueva, y en realidad los procesos constituyentes tienen que dejar lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Eso es esencial de los procesos constituyentes. Ahora, este tema de las críticas de la Convención Constitucional a mí me llama mucho la atención, que no tiene que ver con el tema de la crítica, tiene que ver con la falta de autocrítica o bien de recibir esas críticas por parte de los convencionales constituyentes, porque la culpa siempre la tiene otro. La tiene el expresidente Lagos, la tienen las encuestas, la tienen los medios, la tienen los partidos, la tiene la derecha. Resulta que es la ciudadanía la que finalmente te está diciendo hoy día, ¿sabes que no me gusta cómo está funcionando esto? Te lo dicen las radios, te lo dicen los mineros, te lo dicen los agricultores, te lo dicen los regantes, te lo dicen los padres de colegios particulares subvencionados. Entonces, pongámosle un poquito el cascabel al gato. Yo no sé bien con qué experto hayas estado conversando tú, Pati, pero yo por lo menos escuché al presidente Lagos y yo entiendo que el concepto de plurinacionalidad, que es algo que sí está aprobado, que es el hecho de tener distintas naciones dentro de un mismo país, es algo que no precisamente concita mucho acuerdo transversal. Y a partir de eso, también hay que ser bien consciente de que hoy día tenemos 161 artículos aprobados. La Constitución vigente, que ha tenido 260 enmiendas, tiene 143 permanentes. O sea, nos estamos acercando a una de las constituciones más maximalistas del mundo. Sin duda. Y que con lo que ya tiene aprobado... ¿Del mundo? Sí, del mundo. Sí. Con el número, con 160. No, con lo que viene, Es que pues. yo creo Con lo que viene. Pero es que aquí está una parte nomás del diagnóstico. Pero es que no me dejaste terminar. Por favor, después complementamos. No, más que complementar, yo estoy dando mi opinión. Y por lo menos acá sí tenemos cierto espacio para poder comentarla, a diferencia del caso de la Convención Constitucional, que es mucho más difícil de poder hacerlo. ¿En la comisión En no? realidad... ¿Perdón? ¿En ¿En la comisión del sistema político? No, dije la convención, que cosa que es cierta, o sea, si tú no es una cuestión, y después de la reforma mañana va a ser peor. Pero más allá de eso, lo que les quiero transmitir es de que son 161 artículos aprobados. De eso, al menos, yo por lo menos creo que hay una parte importante que tiene que ver con los fundamentos de la institucionalidad, que evidentemente no están considerados y donde por supuesto que se hacen cambios que son profundos, pero no profundos para mejorar la vida de las personas. Ese es el gran tema. Creo que esta es la Constitución perfecta y a la medida para los convencionales, para los políticos, pero no para las personas. Ahora, los 4 son miembros de la Comisión de Sistema Político y enfrentan esta semana una semana clave, ¿cierto? Donde finalmente va a llegar al Pleno. Pero, sí. ¿terminamos el punto anterior? Bueno, si quieren A mí también me complementar. gustaría complementar. Bueno, Creo pero que si tanto que tienen que meter complementar. nomás, si tienen que Antes meter de nomás. pasar, Pero sí. no quiero que se nos vaya el sistema No, político. no, tenemos sí, que llegar vamos, para allá. vamos a aterrizar ahí. Adelante, Sí, Constanza. es que yo no comparto lo que plantea No Constanza. te lo puedo creer, es una novedad. Puede ser. No hemos tenido mucha oportunidad de conversar también porque, a pesar de que están los espacios de la convención, todos tenemos la oportunidad de pedir la palabra, de discutirlo. Hay distintas formas de aproximarse a esa conversación. Mi forma de aproximarme acá es también poder invitarte a que nos abramos también a tener otra perspectiva respecto a la convención, que por cierto requiere autocrítica, y yo creo que acá la estamos haciendo. No hay nadie aquí que haya dicho, no, las encuestas son terribles. Pero yo no he visto ninguna Estamos- autocrítica, perdona, pero Yo solamente sí. para saber, pero ¿quién hizo alguna autocrítica? Yo hice una Yo autocrítica, también, dije que públicamente. creo que ha No, sido... acá, estoy preguntando acá porque como que pareciera que como que hubo una autocrítica. Voy y a no- terminar de plantear mi Vamos a la palabra. autocrítica, Constanza, que la hizo en Efectivamente, el- lo que dije al principio fue que hemos tenido mucha dificultad para poder comunicar lo que está pasando. La Pati decía, efectivamente, todos van a plantear sus posiciones y esas posiciones no siempre llegan a término y esas posiciones muchas veces son representativas de sectores muy pequeños de la sociedad. Pero precisamente en la medida en que va avanzando el debate, se van construyendo estos acuerdos, se va moderando, se va articulando, va tomando forma, se van moldeando los acuerdos. Y por eso es
es que hoy día tenemos en promedio las normas, las 161 normas que hemos aprobado, en promedio han sido con el 70% de los votos, no con el 66%, con más de 2/3. Y yo creo que eso habla también de que hay ciertos consensos. ¿En qué? Y yo creo que esto incluso con la derecha, en darle más poder a las regiones, en, por ejemplo, tener una mejor regulación del agua, eso todavía está en comisión, va a pasar al Pleno, pero hay que conversarlo. En tener una constitución que garantice más derechos, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces vamos al fondo también. Y yo creo que ahí efectivamente está la autocrítica, y yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es escuchar, es representar, es explicar lo que estamos haciendo, rendir cuentas y, por cierto, seguir trabajando de manera firme para poder llegar a un articulado completo que mejore la vida de la gente. Ricardo, ¿tú coincides con Constanza en que el problema que están teniendo o que han tenido es un problema de no saber comunicar? Es una mezcla, son varios los factores. Acá primero hay que entender, y complementando el diagnóstico de Constanza, hay que entender que es obvio que no vamos a hacer todo de nuevo, no es inventar y resetear absolutamente todo. Pero ojo, tampoco significa que no vamos a cambiar nada. Acá estamos en un proceso constituyente, entonces hay gente que se le olvidó que pasó el estallido. Acá es un estallido social, algo gravísimo. Y buscamos una salida institucional, y en eso estamos trabajando. Entonces los maximalistas que quieren cambiar todo se equivocan, y los conservadores que quieren mantener todo tal como está también se equivocan. Y uno de los debates que ponía como ejemplo claramente es la plurinacionalidad. Es un debate que hay que dar, que hay que deslindar, que hay que definir, pero es un debate que no podemos seguir excluyendo. Está definido en general y ahora hay varios otros temas pendientes, pero en buena hora nos atrevemos a... Autonomías territoriales indígenas, autogobierno, tribunales indígenas. Hay Queda bastante zanjado. Queda bastante más por discutir. Queda mucho por discutir. Pero en buena hora, este es el momento para Pero hablar claro, esos temas que están vetados, que estuvieron vetados por siglos. Este es el momento, en una convención constitucional, para que podamos discutirlo. Oye, a mí me sorprendió que Connie Hoover, ahora hay que nombrarlas por el apellido, dijera que estábamos haciendo una constitución para los políticos y no para la gente. La verdad es que si escuchamos las voces más críticas frente a la constitución, es precisamente del mundo político al cual efectivamente le está temblando el piso porque vienen cambios profundos. Y eso es muy importante. Como decía Ricardo, no se trata aquí de cambiarlo todo, pero sí la ciudadanía nos eligió para hacer cambios profundos. Si no, no tendría sentido. Si no, esta Constitución no se hizo en una taza de leche, como muchas veces lo propuso antes la expresidenta Bachelet, pero no se le quiso escuchar. Este proceso constitucional vino como un camino de superación de la crisis político-social. Y yo creo, si me preguntas tú, uno de los errores que a mí me parece que hemos cometido es no haber analizado, tratado antes los derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, pensiones, porque esos temas la gente los está esperando. Pero ya vienen, no hay que asustarse, ya vienen. Semana clave para el sistema político, la comisión donde están ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Hay espacio para mejorar lo que va a llegar al Pleno o ya no? ¿Se acaba el Senado o no? Eso a la vuelta de una pausa. Estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel de constituyentes, con las dos Constanzas, Patricia y Ricardo. Dejamos la pregunta planteada. Viene el Pleno el miércoles, ¿cierto?, para votar el sistema político. Lo que debiera salir de ahí es lo que debiera estar en el borrador de la nueva Constitución. ¿Hay espacio para mejoras de aquí al miércoles en lo que van a votar en el Pleno o lo que está ya está, Ricardo? ¿Qué se está negociando? Lo que está en el informe ya está y se resuelve en el Pleno. Lo que estamos ahora es revisando, es viendo qué es lo que opinan los diferentes colectivos, qué es lo que ha dicho la opinión pública sobre esta propuesta, pero tiene que llegar al Pleno, ver qué es lo que se va a aprobar y lo que no se logra aprobar, eso vuelve a la comisión y tenemos que volver a revisar. ¿Y se acaba el Senado? En los términos que está planteado, sí hay una nueva segunda Cámara, la Cámara de las Regiones. ¿Que va a tener qué tipo de atribuciones, Constanza? Decorativa. O sea, finalmente con la eliminación del Senado no solamente terminas con una institución republicana, sino que lo más complejo, creo yo, es de que no hubo, a propósito de este tema de escuchar y de la participación ciudadana, no hubo un argumento serio que se diera de por qué era necesario eliminar el Senado. Ni uno. Ninguno.
ni un argumento serio. O sea, la única razón por la cual se eliminaba el Senado era decir, mira, es que era innecesario, lo que pasa es que tener 2 cámaras, es que es muy lento. Bueno, hubo algunos expositores que plantearon de que, de hecho, el Senado no hacía que fuera más lento todo. De hecho, muchos proyectos también eran mucho más lentos en la Cámara precisamente porque son más integrantes. Y lo que hiciste finalmente con terminar con el Senado es que le quitaste una participación de las regiones en las decisiones nacionales, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo la ley de presupuesto, como por ejemplo la división administrativa y regional, con lo que sería, por ejemplo, crear nuevas regiones, entre otras cosas. Pero de que la Cámara de las Regiones sea una suerte como de segunda Cámara, eso es falso. Mira, ¿Por qué es necesario eliminar el Senado, Pati? A ver, antes de contestarte el por qué, a mí me sorprende esta dureza con que Connie Juve está menospreciando esta segunda Cámara, que es la Cámara de las Regiones. Y digo, No es la única. no, hay muchos. El Senado completo, Exacto. bueno. Entonces, justamente por eso yo creo que hay que tener un poquito más de buena memoria. Y te quiero contar que en un reportaje de La Tercera, el 17 de diciembre, es decir, no hace mucho tiempo, estamos a comienzos de abril o a mediados de abril ya, el convencional Arturo Zúñiga, compañero de la UDI de Connie, señalaba que el bicameralismo asimétrico, es decir, exactamente lo que estamos planteando, de tener una cámara política y otra cámara distinta, podría ayudar a reducir, decía, el clientelismo. Que el Senado solamente se dedique a cosas de extrema relevancia, como podría ser una modificación constitucional en lugar de pronunciarse de cada cosa. Y lo mismo decía Cristian Monkever de RN. La Cámara Alta podría representar a las regiones y que cada una de ellas elija el mismo número de representantes o senadores. Los gobernadores y consejeros regionales están representados en la región, pero alguien tiene que alzar la voz por las regiones y la descentralización. Y esto es exactamente la propuesta que estamos planteando de un Congreso de diputadas y diputadas y una Cámara de las regiones. Entonces, vemos que hace un par de meses Arturo Zúñiga y Cristian Monkever planteaban exactamente esto. Constanza dice que no es así. Lo que pasa A ver, es que no es bicameralismo yo asimétrico creo que es lo que importante se- contestar lo las que están- preguntas porque precisamente los temas centrales. El punto es si tú consideras que el Senado valía la pena mantenerlo o no. No, yo creo que no. Pero el hecho Como de lo citar conocemos, no. Está bien, pero Como lo a ver, conocemos, no. Mira, yo y creo lo que estoy pero, diciendo bueno, si es puedo que contestar, si no puedo contestar, estos constituyentes estaban de acuerdo con Está eso bien, ¿puedo hace contestar? apenas un par de meses. Puedes Está bien, contestar, gracias. Connie. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que aquí, para poder hablar de 2 cámaras, para hablar de bicameralismo, 2 cámaras dentro de Asimétrico. bueno, asimétrico, como le quieras poner, pero la cantidad de conceptos que se inventan en la Convención Constitucional todos los días es impresionante. Asimétrico inventado, bicameralismo asimétrico. El bicameralismo asimétrico es bastante Arturo una manera... Zúñiga y ¿Puedo? Monkever lo Es que, bueno, si planteaban puedo ellos. contestar. Gracias. Tiene que haber un anclaje institucional. Esto no solamente lo planteaba yo, lo planteaba de hecho aquí el compañero, como se llame, don Pedro Muñoz, de Ricardo Montero, decía, Pedro Muñoz, hay sí. que tener anclaje institucional. Y por lo tanto las 2 cámaras tienen que estar dentro de un mismo Congreso, y esto no es así. De hecho, la Cámara de las Regiones ni siquiera se elige en conjunto con el Congreso, se elige en conjunto con las autoridades comunales o regionales. Y el gran tema para que haya una efectiva participación de las regiones es de que efectivamente las regiones, por tanto en este caso estos representantes regionales, puedan participar de las decisiones nacionales en materia legislativa. Y eso es algo que, salvo ciertas excepciones muy puntuales, la Cámara de las Regiones no entrega. Constanza Schoenhaut, Dime. ¿por qué hay que eliminar el Senado? Yo creo que no tiene sentido tener 2 cámaras que hacen exactamente el mismo trabajo. Y creo que eso, como la gente lo vivió durante mucho tiempo, hace que las leyes duerman en el Congreso muchas veces. ¿Por culpa del Senado? Porque hay estudios Por- que dicen que no es por- necesariamente no del por culpa Senado, no necesariamente del Senado, de la dinámica de tramitación. Si aquí más allá de los órganos, lo importante es cómo se tramita. Y por eso la idea de asimetría tiene que ver con cumplen funciones distintas y por tanto la tramitación en uno y otro espacio es distinta. Y porque además creemos que la representación de las regiones, que yo honestamente no
escuché nunca a un senador decir que representaba demasiado su región. Yo creo que ahí hay una representación más de partidos políticos que ahora están muy preocupados de la representación regional, pero al menos desde la perspectiva de quienes hemos ido pensando este diseño, entregarle más poder a las regiones es fortalecer la política regional. Y por eso, Connie, la idea de que se elija con el resto de autoridades regionales y locales. Podemos estar de acuerdo o no, pero esa es la lógica que hay ahí. Por eso un órgano regional donde todas las regiones tienen el mismo número de representantes para hacer frente al centralismo. Pero al mismo tiempo la importancia de resguardar, y por eso la asimetría, resguardar un espacio donde se respete lo más posible una persona, un voto en las decisiones sustantivas, digamos, en la mayoría de las decisiones. Y por eso una Cámara Política de integración proporcional, como va a ser el Congreso de Diputados y Diputadas, donde también va a tener un impulso político importante en materia legislativa. Eso es lo que se intenta resguardar en este diseño y que a mí, y creo que a una buena mayoría, nos parece coherente. Yo creo que evidentemente los senadores no quieren terminar con el Senado. Creo que aquí también ¿Pero tú tenemos crees una que diferencia. por una especie de defensa corporativa o porque Como hay yo lo quienes he sostienen, visto, cuando uno los escucha, hay quienes sostienen que finalmente las leyes salen mejores? Es como cuando uno dice, Sí, pero eso pero dos eso se puede cabezas abordar. piensan mejor que una. Pero eso se puede abordar de otras maneras, como también lo tiene la propuesta para mejorar la calidad legislativa, con una unidad técnica y presupuestaria que efectivamente hace la pega de insumar y de entregar elementos técnicos. Yo creo que es un desincentivo, de hecho, hacer bien la pega en la Cámara de Diputados cuando sabes que tiene una segunda Cámara que va a hacer todo de nuevo. Y por tanto, uno puede ir compensando esas preocupaciones. Yo creo que esto es una propuesta coherente que, por cierto, se puede mejorar en algunos aspectos, pero me parece importante acá establecer que hay diferencias políticas y efectivamente hay sectores que les gusta más la simetría y hay otros que les gusta más la asimetría. Y ahí es donde se van construyendo los consensos amplios que vamos a ver en el Pleno cómo puede avanzar. Les quiero preguntar por el sistema de pensiones, porque decía Pati que, claro, que de repente la gente está esperando y no entiende tanto el tema del sistema político, tal vez le parecerá ajeno con lo importante que es. Sabemos que se ha dicho, ¿cierto?, la sala de máquina, la columna vertebral, el motor de la Constitución. Pero claro, la gente está esperando qué pasa, por ejemplo, con las pensiones, qué pasa con el sistema. Y yo quiero preguntarle cómo conversa lo que se ha aprobado hasta ahora sobre el sistema de pensiones, lo que se ha aprobado, quiero decir, con, por ejemplo, el quinto retiro que se está votando esta semana. Que por un lado, una voz te dice que los ahorros van a ser colectivos y otro te dice que los ahorros son tuyos y que tienes derecho a sacarlos. ¿Quién dice que son colectivos? Por eso estoy preguntando, lo que se ha aprobado en la comisión. No, eso no se ha aprobado. No, nunca se ha aprobado eso. Eso no se ha aprobado. Lo único que no se ha aprobado es la propuesta, y que esto es lo que confundió con Sí. mi plata, no, ¿cierto? Sí. Pero porque es una propuesta no solo que contenía aquella materia respecto a los fondos de pensiones, sino también que perpetuaba las AFP o la capitalización individual. Claro, pero, Aquí- pero lo que se aprobó al aprobarse lo que se aprobó que sí es el no más AFP. Pero no se aprobó la transitoria. Ya. Esto es importante. Ya. Habían dos partes de la propuesta no más AFP. Se aprobó una, y la que no se aprobó precisamente era la que ponía en cuestión la propiedad de los fondos de pensión. Aquí hemos sido súper claros, y yo voy a volver a decirlo, se lo voy a decir a todos los trabajadores y trabajadoras. Aquí la convención, o al menos no con nuestros votos del Frente Amplio ni de Apruebo Dignidad, se va a permitir que se toquen los ahorros que tienen hoy día en las AFP. Eso está no súper va a claro. ocurrir. Estoy Y eso pensando lo ha para el dicho- futuro, en el A sistema ver, para el futuro. Pero para el futuro, Connie, tendrá que haber un sistema de seguridad social. Que A no ver, tiene por qué quedar establecido en la ¿Qué es lo Constitución. que se está Lo que discutiendo ahora, la tiene- seguridad por eso- social? Lo que tiene que quedar establecido es que Chile necesita un sistema de seguridad social. En este momento no existe un sistema de seguridad social. Tenemos un sistema de ahorro obligatorio en una financiera. Eso es lo que tenemos, no hay un sistema de seguridad social. Lo que yo espero es que la Constitución establezca que tiene que haber un sistema de seguridad social y que sea la ley luego que en un debate democrático, sin leyes de quórum calificado que hacían imposible los cambios, se haga un debate democrático donde se establezca cuál es el nuevo sistema de seguridad social. En ese sistema de seguridad social, como dice la CONE, se verá qué pasa en el futuro. Pero los ahorros que todos los chilenos y chilenas, todos los trabajadores y trabajadoras hemos ahorrado en este sistema claro, sí. de financiera obligatorio, nadie tiene derecho a quitarlo.
Constanza. Que si esa fuera la voluntad política de decir, mira, no queremos tocar los ahorros previsionales, entonces deberían haber votado a favor de alguna de las 3 indicaciones que se presentaron que no tiene que ver con la iniciativa popular, que fue presentado por nuestro sector, que básicamente planteaba 3 cosas. Una, que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales. Una segunda, que decía que el Estado no podía expropiar los fondos. Y una tercera, de que eran heredables. Las 3 iniciativas fueron rechazadas. Entonces, si la voluntad política es garantizar la certeza a las personas de que sus ahorros previsionales no van a ser tocados, entonces, ¿qué cuesta votar eso a favor? Para dar esa seguridad y esa certeza. Entonces, realmente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y en este caso se dice en la práctica, oye, vamos a proteger los ahorros de las personas, los trabajadores no se van a tocar sus fondos. Bueno, entonces digámoslo y hagamos también, seamos coherentes con lo que estamos diciendo. Pero eso Votemos a favor de es armar lo que esas 3 puntos que tú señalaste, es empezar a armar el sistema nuevo. Y eso es lo que ¿Por qué? no queremos Pero si hacer. la Connie acaba de decir, no vamos a tocar los fondos de los trabajadores. Ok, entonces voten a favor de que el Estado no pueda expropiar los fondos de pensión. Pero ¿Cuál Connie, es el problema? aprobamos la norma de propiedad. Y eso queda contenido. Es que Pero si uno empieza... la norma de propiedad es lo más precario que hay. O sea, es tan bien, mala. tenemos una es tan- diferencia. No, es que Pero- no una diferencia. Es tan mala que llega a boicotear el propio derecho. Yo no O sea, estoy de acuerdo es con lo que es así de planteas. mala. O sea, A ver, ¿por qué, a Connie? nivel internacional. ¿Me lo puedes explicar? Sí, te lo explico si quieres. El derecho de propiedad, en la práctica aquí lo que pasa es de que el titular termina siendo como más chico que lo que es la bajada. Tú puedes garantizar el derecho de propiedad y nosotros siempre lo dijimos cuando decían es campaña al terror decir que no va a estar garantizada la propiedad. Va a estar. El punto es cómo. Porque si tú no garantizas que en el caso de expropiación te paguen en dinero en efectivo y al contado antes de tomar posesión material del bien, entonces no hay propiedad. No hay propiedad. Si tú lo dejas a la ley, la determinación del justo monto, y ese justo monto es 24 cuotas sin interés y sin Pero reajuste, eso- no es justo Pero eso monto. se Como en muchos devolvió, países del mundo. eso se Sí, devolvió a la en comisión. muchos Pero países del eso- mundo. La Constanza eso dice no que se se aprobó. Eso se devolvió a la Eso comisión. no se ese aprobó. artículo Yo no se creo que aprobó. hay un pequeño Pero problema está que bien, tenemos. pero es que que de- hablemos- voluntad política. Pero porque hablemos hay con, voluntad es que no, política, pues pues. Constanza, hablemos ¿Cómo? con certeza. Tú Tú estabas dijiste explicando, que explicando. se había aprobado Déjame propiedad. terminar. Sí, se Sí, aprobó se propiedad aprobó. y lo que tú estabas hablando de expropiación. Y expropiación no se aprobó y volvió a la comisión. Veamos cómo ¿Ya? sale. Entonces, Y hablemos se de lo que quedó está, bien. Hay un hablemos de lo asunto que que yo está creo en que el hay texto un asunto- constitucional. Porque Genial, eso, genial que haya porque voluntad esa política. confusión es lo que termina también Sí, es confundiendo que a la yo creo que hay un ciudadanía. asunto Ricardo. metodológico que hay que tener cuidado. Acá tenemos que tener un debate de buena fe, porque la convención está discutiendo en 7 comisiones, cada uno mínimo 2 informes, hay 14 informes dando vuelta. Entonces, si cada uno arma su discurso propio en base a una indicación, a una votación, y saca el contexto, nos podemos perder. ¿Cuál es el punto fundamental? Tenemos un problema en previsión, un problema gravísimo, que hay que solucionarlo. Pero ¿qué tiene que estar en la Constitución? Porque efectivamente hay una discusión acerca de lo que Tiene Tiene que tener sí definiciones generales a nivel de exacto, principio. pero Por no ejemplo, puede también desde el definir colectivo el sistema de socialista, pensión. acá no se va a tocar un peso de ninguno de los trabajadores, no con ningún voto de los socialistas, eso que quede claro. 2, el sistema como está no funciona, necesita un componente de un pilar desde el Estado. 3, tenemos que ver cómo podemos avanzar en solidaridad. El ministro Marcel lo dijo la semana pasada. Este es un problema muy complejo. No existen soluciones mágicas. Entonces, todas estas banderas como con respuestas rápidas y gratuitas de sí, no y totalitaria son bien simples y sirven de eslogan, pero no responden el problema de fondo. Y es que cuando las personas terminan su vida profesional, no tienen plata para una vida digna. Ya, y lo que dice la Constanza, el hecho de que lo que dice la Constanza es que aquí falta voluntad política, es que si realmente hubiera un compromiso para no tocar los ahorros, lo hubieran votado a favor en la. No, porque si en uno el- elige 3 en indicaciones el por comiplatario. separado, en un desagregado, dice que se votaron en contra, yo voy por el diseño completo. Y creo que eso hay que Pero construirlo usted, con mayoría. yo- No, nosotros hay se que lo votamos a construirlo favor. con mayoría. No, pero nosotros se lo votamos a favor feliz. Hay que construirlos con mayoría de 2/3. Lo que pasa es que si uno construye desde un grupo pequeño y no se abre a discutir con las demás Pero, personas, Ricardo, si es tú- muy complicado pero, Ricardo, construir en mayoría. Ricardo, si tú y esa es la presentas- propuesta que a lo menos nosotros hemos avanzado siempre, si de tú tratar de presentas conversar una con las indicación, personas. sí, pero si tú presentas una indicación como colectivo socialista que dice que los fondos de los trabajadores, los ahorros previsionales van a estar protegidos, nosotros te lo votamos a favor. Y no nos importa Perfecto. presentarlo. Pero ¿sabes eso no qué? está en Mira, duda. Pero entonces Es preséntenla, discusión de po. nosotros. No, porque si sacan A una mí, mira, indicación a mí para me hacer parece el debate importante de dejar eslogan, una cuestión no súper clara. funciona. Ok, Fíjate, eslogan Constanza, es una certeza que uno tiene que Ok, tener. y así ojo, podríamos hablar- y ojo con Dale. no, solamente para cerrar, porque tú planteaste lo de propiedad, y es por eso que yo lo toqué. Nunca dije que se había aprobado en el Pleno. Lo que te digo es cómo está hoy día la discusión. Esa es la discusión. ya. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, que están con la voluntad política de que en materia de expropiación se diga explícitamente que se va a pagar el valor de mercado, es una cuestión de sentido común.
Bueno, feliz, po, genial. Entonces, Si sigamos la firmemos el conversación compromiso en las ahora. comisiones. Pero por eso, firmemos el compromiso. Pero ¿Van a seguir mañana conversando desde las 7 de la mañana? ¿A qué hora empieza mañana? a las 9:30 nosotros mañana. a las 9:30. Reunión previa, oficialmente a las 9:30 para Exacto. comenzar con votaciones Así de es. reglamento mañana. Oye, se nos acaba el tiempo. Solamente díganme si están a favor o en contra de lo que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente, todavía en la comisión, acerca de limitar la subcontratación, prohibir contratos a honorarios que ocultan relaciones, estoy citando exactamente, laborales o administrativas estables, la tercerización y externalización de servicios. ¿A favor o en contra? En contra, y creo que lo importante es evitar la precarización del trabajo, no el hecho de que haya personas honorarios o que hayan contratos externos. ¿A favor o en contra, Constanza? En contra, más allá de que creo que aquí lo fundamental va a ser cómo garantizamos el derecho al trabajo decente, que tiene todos estos elementos Estaba y en más Iquique que lo cuando estamos recibí la trabajando. noticia de los derechos fundamentales y lo primero que me dijo el dueño, o sea, el locutor de la radio fue: sacaba la minería con esto. Así que claramente en contra. ¿Ricardo? Ojo, los debates segregados, yo estoy en contra. Sí. Ese es un pedazo de algo Por que eso, está mal pero se está formulado. preguntando Hay ya. que ver los derechos de los trabajadores, el tema de fondo. Eso es. Ricardo Montero, Constanza Mira cuánto de Juve, acuerdo. Constanza Schoenhaus, te partieron, ya te... tercios. Y Patricia Pulitzer. El tema después del voto se acaba. Bueno, que tengan una muy buena semana, van a necesitar cierto ánimo y fuerza porque tienen mucha pega por delante. Así que gracias por venir. Hacemos Gracias una por la pausa invitación. y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional.